Dios les guarde, mis hermanos. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema que tiene como título Más que vencedores. Y se basa en el capítulo 8 del libro de Romanos que hemos venido, la semana pasada tuvimos un tiempo compartiendo y que hoy vamos a continuar en este capítulo desde el versículo 28 en adelante, que dice de la manera siguiente. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30, dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una de las cosas que causa más contrariedad en la vida del cristiano es entender cuando vienen las situaciones complicadas a la vida, cuando vienen las situaciones difíciles. Y normalmente procedemos de una forma incorrecta porque vemos todas las cosas desde una perspectiva humana, desde la perspectiva de la carne, de lo que son nuestras pasiones y nuestros deseos. Entonces comenzamos a sacar cuentas y comenzamos a buscar argumentos, comenzamos a buscar excusas o razones de por qué me sucedió esto, por qué pasa esto. Y comenzamos a buscarle que si secuelas del pasado, que si esto o aquello, hermano, que si es por aquello. No, hermano. ¿Qué pasa? Si usted es del Señor, recuerde lo que dice este capítulo cuando inicia. ¿Recuerdan cuando iniciamos leyendo este capítulo la semana pasada? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Romanos 8, versículo 1? Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ve? ¿Va viendo? Ahora entonces nos dice que nada, o mejor dicho, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Volvemos a ver la palabra clave, propósito. ¿Ok? Ahora, el Señor nos dice que no va a haber ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, lo que sucede es que muchas veces en nuestra mente, esta confianza que debemos tener por esta afirmación que está en la palabra de que no hay ninguna condenación para nosotros, no la tenemos presente. O sea, esa confianza que debe ser como un ancla donde nosotros nos aseguremos que es nada más y nada menos que la fe en el Hijo de Dios y la fe en Dios, en ese Dios omnipotente, grande, magnífico, eterno, soberano. En ese Dios es que nosotros debemos tener esa confianza. Y el ancla de nuestra fe está en Él. Por lo tanto, entonces, cualquier situación que venga a nuestra vida, nosotros debemos saber que es para bien conforme a su propósito. Ahora, también pensamos erradamente conforme al propósito. ¿Cómo es eso? Bien, fíjense, a veces tenemos el atrevimiento de decirle a aquellos que no conocen a Dios, que no tienen a Jesús en su corazón y que están pasando por alguna situación difícil,
tenemos muchas veces la imprudencia de decirlo, no, mira, pero es que todas las cosas ayudan a bien. Y eso es falso. ¿Cómo es eso que es falso? Claro, para quien no conoce a Dios, todas las cosas no le ayudan a bien. Eso ayuda a bien. Todas las cosas ayudan a bien, dice su palabra, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que aman a Dios, o sea, a los que tienen a Dios en su vida, usted y yo que hemos recibido al Señor, que hemos creído en Él, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido y recibimos su gracia. Para nosotros es que todas las cosas, buenas o malas, ayudan a bien, no para aquellos que no le tienen. Y aquí entramos en otra cosa muy importante, conforme a su propósito. ¿Conforme al propósito de quién? Mío, suyo, no. Conforme al propósito del Señor. Hermanos, Dios tiene un solo propósito y no es mío y no es suyo, es el de Él. ¿Qué es para mí? Sí. ¿Qué es para usted? Sí. Pero es un solo propósito. Y esto es algo también que nosotros debemos entender. Andamos buscando cuál será el propósito que el Señor tiene para mí. Hermano, está escrito en la palabra, allí está el propósito. Él tiene un propósito. El único propósito que tú tienes para tu vida es el propósito que es del Señor. Es su propósito, que Él lo hace. Y Él, conforme a ese propósito, actúa y nos llama. ¿Ok? Así que cuando pensemos la próxima vez en el propósito de cada uno, no estemos pensando en nuestros proyectos, en nuestras ambiciones, en nuestras apetencias, sino que estemos conscientes y claros que el propósito para nuestras vidas es el propósito de Dios. Fíjense cómo dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. No el propósito de él, del salmista, no. El salmista dice, Él cumplirá su propósito en mí. Pablo también lo afirma de esta manera. ¿Ya? En Efesios 1, versículo 11, dice, en Él, asimismo tuvimos herencia, o sea, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, el Dios Rey soberano de toda la tierra, hermanos. Ese Dios Rey soberano es el que cumple su propósito en cada uno de nosotros. ¿Ve? Él predestinó a cada uno para cumplir su propósito. Él nos escogió no para cumplir nuestros propósitos, no. Él nos escogió para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. ¡Qué tremendo! Mire, no importa que no se cumpla ningún propósito mío, si yo cumplo el propósito del Señor. ¿Qué cosa más grande, más gloriosa puede ser que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas? Pensemos, calibremos, hermano. Es tremendo, ¿ok? Y fíjense lo que dice más adelante Efesios, porque no es algo que es como al azar, no es un propósito que a Dios se le ocurrió, no. Efesios 3:11 dice, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es un propósito de un acuerdo llegado en la Trinidad. En el principio, recuerde que hemos sido llamados conforme a ese propósito y Él nos predestinó desde el principio de los siglos. Antes que existiera el mundo, ya nosotros estábamos en el propósito del Señor, en sus planes, no en los míos, no en los suyos, en los planes de Él. Y esto es glorioso, hermano.
Yo no quiero escoger otro propósito. Yo no quiero que se cumpla ningún propósito mío. Yo quiero que se cumpla el propósito del Señor en mi vida. Y es lo que debemos anhelar cada uno. ¿Para qué, hermanos? Para proveer salvación a todo aquel que cree. El Señor planificó todo para darnos salvación, para garantizar que todos pudiésemos estar con Él por la eternidad. Y finalmente, 2 de Timoteo 1-9 dice, hablando del Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, de apartado, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. No es lo que yo hago, no es lo que yo pretendo hacer, no es lo que yo quiera, lo que yo desee o lo que yo pueda hacer, lo que yo me crea capacitado para hacer. Es el propósito del Señor en nuestras vidas el que debemos anhelar, hermano. Su propósito en nosotros. Entonces, esa es la razón por la cual todas las cosas malas o buenas que puedan ocurrir en su vida, en nuestra vida, tienen un fin bueno. Y eso lo vimos en el mes de julio, donde hablamos acerca de tentación y prueba. Recuerda que al final la prueba siempre nos va a llevar a algo bueno, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, Romanos 31-32 dice, ¿qué pues diremos entonces a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y fíjense qué tremendo. ¿Cómo inicia estos pasajes? Si Dios está con nosotros. O sea, mire, si usted es parte de ese propósito de Dios, si usted ha sido seleccionado por Dios para cumplir su propósito, ¿quién entonces va a estar en contra de nosotros? ¿Qué preocupación vamos a tener por quien esté en contra de nosotros? Ninguna. Usted va a morar por la eternidad. Porque fíjese, algo bien importante que debemos definir. Acá no está hablando de las tonterías de la vida. No, que si yo voy a emprender tal cosa, si Dios con... No, hermano, aquí no está hablando de esas futilidades. Eso se va a quedar aquí, eso se va a quemar aquí, eso no tiene valor para lo grande que Dios hizo. Ese no es el propósito de Dios para su vida, el que usted tenga algo o el que te disfrute de algo. No, el propósito de Dios para su vida es salvación eterna, es una vida por la eternidad, es un reino preparado desde antes de la fundación de los siglos. O sea, estamos hablando de algo extraordinario. No se quede en una tontería de acá de la tierra, pensando en una tontería de la tierra, hermano. No. Es el propósito del Señor, grande, poderoso y divino. Y en eso debemos concentrarnos. Y en eso debemos estar. Entonces, confiamos que nada puede contra nosotros para sacarnos de ese propósito, que es la salvación, que es la vida eterna con Él en gloria. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos estar y vivir confiados y saber convencidamente que si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? Nadie se va a poder oponer a este designio. ¿Ok? Fíjense algo que también de nosotros debemos, cuando el Señor está hablando, de que Él, cuando el apóstol, aquí habla, y el Señor a través del apóstol nos enseña, de que si Él dio a su Hijo, ¿qué más valioso para el Padre que el Hijo? Si Él lo dio, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las demás cosas? ¿Cuáles todas las demás cosas? ¿Acaso son las cosas, como decía yo ahorita, las tonterías de acá de la tierra? No, hermano, no se trata de eso. Fíjense lo siguiente, oiga, cuando recibimos al Señor, ese acto de salvación nos da nada más y nada menos que a Jesús por coheredero. Es nuestro hermano, coheredero. Nos da un padre, hermano. Estábamos huérfanos,
solos, condenados a la muerte. Y no merecíamos nada. Y fíjese, se nos hace hijos de Dios, nada más y nada menos. Él nos da a su Hijo. Además de eso, nos da su paternidad, nos da a Él mismo. ¡Qué glorioso, qué tremendo! O sea, ¿hay algo parecido? ¿Hay algo que usted podría cambiar por esto? ¿Hay algo que usted prefiriera tener en lugar de tener a Dios como Padre? No, o sea, yo creo que no. Si alguien piensa así, es porque no tiene a Cristo en su vida. Así de simple. Entonces, fíjense, el Señor, cuando lo recibimos y somos hechos hijos de Él, se nos da un Padre. O sea, además de la salvación, Él dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Se nos da un Padre. Se nos va a dar un cuerpo glorificado para morar con Él por la eternidad. Se nos da un reino. Se nos da unas moradas celestiales. Seremos testigos presenciales de su gloria. ¿Qué más queremos? ¿Qué cree usted que puede haber mejor que tener todas esas cosas? Y eso es lo que el Señor nos dice y nos da como todas esas cosas que Él nos va a dar juntamente con el hecho de ser sus hijos. Hermanos, es algo glorioso, es algo extraordinario. Y fíjense que venimos como en una cascada de cosas importantes, que esto nos permite ver esto, que esto nos puede venir. Decíamos que entonces todas esas cosas ayudan a bien a los que conforme al propósito del Señor. Entonces por esa causa nosotros no podemos temer en que quién estará contra nosotros si el Señor está con nosotros. Y entonces además de eso, en el hecho de que Él nos dio a su Hijo, como también no nos va a dar todo lo demás. Y entonces ahora, ¿qué podemos decir? Pues nadie nos puede acusar. No tenemos quien nos acuse, porque tenemos a favor todo. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, o sea, Dios es el juez. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el abogado. ¿Quién es el que murió? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó y está además a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. O sea, el juez, el abogado están allí a favor nuestro. Entonces, mire, muchas veces nosotros lidiamos y luchamos con autoacusaciones de cosas, pensamos, y el enemigo, como decía yo anteriormente, que su único poder es engañar, mete en nuestros pensamientos, nos hace pensar muchas veces, o nuestra misma humanidad nos lleva a pensar de que no somos dignos, o si pecamos, tú no eres digno de Dios, de pensamientos, hermanos, que no son correctos. Si bien no nos debemos recrear en el pecado, nosotros debemos estar claros que el Señor es nuestro juez y que Jesús es nuestro abogado. ¿Ok? Y en esa fe nosotros debemos avanzar. ¿Ok? Mire, eso es lo único que le quedó al enemigo como alternativa. Y así que Él no puede acusarnos. Él no tiene ninguna autoridad ni ningún chance de tener éxito con alguna de las acusaciones que Él ponga hacia nosotros. Nosotros debemos tener la mayor seguridad de nuestra fe en esto. Y lo que decía al principio, Dios es el juez y es el que nos justifica y está a nuestro lado. Y el abogado Jesús intercediendo por nosotros en todo momento. Entonces, ¿de qué podemos temer? Si estamos confiados en Él, no debemos temer de nada de estas cosas. Y lo mejor, que de esto nada ni nadie nos podrá alejar, nos podrá separar. Romanos 8, 35 al 39 dice,
¿Quién nos separará entonces del amor de Dios o del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contadas como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, todo lo que somos como cristianos, todo lo que heredamos, poseemos, es fruto del amor de Dios. Es un regalo, ¿ok? Y que recordemos que juntamente con el Hijo, Él nos entregó todas estas cosas a nosotros, para que estemos en seguridad, para que caminemos confiadamente. Entonces, cuando nosotros nos encontremos ante la tribulación, ante el peligro, ante el hambre, ante la desnudez, ante la espada, debemos estar, ¿qué? Confiados. Porque nada de eso va a poder separarnos del amor de Dios. Cuando usted esté en esa situación, no piense que el amor de Dios lo ha abandonado. No, Él está allí con nosotros. En esa situación, nosotros los que andamos en el Espíritu y no satisfacemos las cosas de la carne. Pablo acá hace alusión al Salmo 44, 22, cuando dice que somos contados como ovejas de matadero. ¿Ok? ¿Qué es eso? Que nosotros vamos allí, como llevamos también los sufrimientos, los padecimientos de Cristo, porque como decíamos la semana pasada, nosotros al asumir el Evangelio, nosotros al seguir a Cristo, seguimos sus principios y actuamos conforme a los principios de Él, y esos principios no son acordes o no están de acuerdo con los principios del mundo, por lo tanto vamos a recibir consecuencias. Y vamos a ser partícipes también de esos padecimientos por esa causa. Pero eso nos va a hacer partícipes también de su gloria. Por eso entonces no debemos temer, no debemos preocuparnos. Nada, absolutamente nada. Hermano, cuando usted esté pasando la situación más complicada de su vida, piense esto. Dios te ama en ese momento. Dios nos ama en ese momento. Dios no deja de amarnos. Nunca el amor del Señor se va a separar. Nada nos separará de su amor. Es duro, es difícil cuando tenemos que experimentar el dolor. Pero hermanos, es su palabra lo que lo dice. Es Él el que lo está afirmando. No es un hombre para que mienta. Es el Señor que nos está diciendo que nos ama a pesar de esa dificultad. Recordemos, mantengamos la perspectiva el ejemplo que he puesto en las últimas 2 semanas. Todo lo bueno, humanamente hablando, que podamos obtener en esta tierra, incluso la vida que tenemos, es un pequeño granito de arena comparado con todo lo que tendremos en gloria con el Señor. Es un granito de arena y todo lo demás es el universo entero. O sea que esa diferencia debe hacernos reflexionar y pensar a cada momento que lo que tenemos en el Señor es algo totalmente grande. Pero así como somos contados como ovejas para matadero, como decía Pablo y como decía el salmista, nosotros somos las ovejas del Señor. El Señor es nuestro buen pastor y Él va a andar con nosotros en el camino de sombras de muerte. Y nos va a preparar ese banquete que vamos a disfrutar por siempre. Él aderezará mesa y moraremos con Él por la eternidad. En esa confianza debemos vivir. En esa confianza debemos andar siempre. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios me los bendiga, hermano. Nos vemos la próxima semana.